A la población civil, empresarial y comerciantes, les decimos que acá estamos para hacer una limpieza social. Un hombre cambió 3 veces de bando en la guerra colombiana. Primero cambió con el ELN, después se convirtió en uno de los comandantes más poderosos del Clan del Golfo y hoy dirige operaciones para las disidencias de las FARC. ¡La segunda marca! Cuando un comandante llega a otra estructura, puede ser representativo, puede ser considerado un activo importante en la nueva organización, ya que esta persona trae información de las entrañas o de la misma parte interna de la otra organización que puede ser aliada o puede ser enemiga. Entonces esta persona puede traer, sin importar rutas, puede traer integrantes, nuevas fuentes de financiación, zonas de operación y debilidades del antiguo grupo. Entonces por eso es que más que un cambio ideológico, este caso parece reflejar un cambio de alianzas motivado por intereses criminales, seguridad personal y lucha por el poder. Antes de huir, se llevó cerca de 3.000 millones de pesos, armamento y parte de la estructura criminal que administraba una de las mayores economías ilegales del noreste antioqueño. Todo comenzó con una misteriosa muerte de uno de los hombres más importantes del Clan del Golfo. Una muerte oficialmente fue un accidente, pero que muchos dentro de la organización jamás creyeron. Y esa sospecha terminó convirtiéndose en una guerra que hoy deja asesinatos, secuestros y desplazamientos. La defensa que tiene Colombia por Colombia. Y aquí estamos. Este caso muestra que la confianza no está construida sobre principios estables, sino sobre el miedo, el dinero y el poder y la capacidad de cada comandante para mantener el control de la organización. Con apenas 28 años, Chuzo ya manejaba uno de los frentes económicamente más importantes del Clan del Golfo. No llegó allí únicamente por capacidad militar, también tenía un poderoso vínculo familiar. Era el hermano de Gloria Estefanía Terán Baldoino, esposa de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, quien ocupaba el segundo lugar en la jerarquía nacional del clan. Sí, pero por eso... Ustedes fueron los que vinieron con la actitud. Este parentesco le abrió la puerta para controlar el Frente Jorge Iván Arboleda, una estructura que domina municipios estratégicos como Segovia, Remedios, Amalfi, Puerto de Río y Yondo. Pero el verdadero poder de ese frente no estaba únicamente en las armas. Recuperando fusiles y bolsos. ¡Macaco, carajo! ¡Vengan a recoger los muertos que tienen acá! Estaba en el dinero. De acuerdo con investigaciones oficiales, esa estructura obtenía recursos mediante extorsiones, minería ilegal, narcotráfico y cobros sistemáticos a comerciantes, ganaderos, transportadores y explotaciones auríferas. Este frente no solo cobraba extorsiones a las minas ilegales, también participaba directamente en la extracción, procesamientos y comercialización del oro, controlando buena parte de la cadena criminal del negocio. Las autoridades estiman que esas rentas ilegales alcanzaban entre 3.000 y 3.500 millones de pesos mensuales. Era uno de los mayores motores financieros del Clan del Golfo. Esto en cumplimiento de los acuerdos pactados en Doha, Qatar. Como organización, siempre hemos mostrado voluntad de diálogo que nos pueda llevar a la solución del conflicto social y armado de Colombia. La minería ilegal dejó de ser una economía criminal complementaria y se convirtió en uno de los principales pilares financieros del crimen organizado en Colombia. Entonces acá esto lo podemos explicar a través de 4 pilares estratégicos. El primero, la rentabilidad. Después de la crisis financiera internacional de 2008, el oro adquirió un valor creciente como un activo de refugio, incrementando esos incentivos para que los grupos criminales empezaran a controlar los territorios auríferos. Entonces allí se consolida la minería ilegal como una fuente estable de rentas criminales. El segundo es esa capacidad de la que hablamos anteriormente de insertarse en la economía formal.
A diferencia de otras economías ilícitas, el oro posee una enorme facilidad para poderse mezclar con producción legal, ser certificado, comercializado y exportado. Y esa característica lo constituye en un vehículo eficiente para el lavado de activos mediante mecanismos de TVML que ya había mencionado, donde ese comercio internacional deja de ser únicamente una actividad económica y se convierte en una herramienta para legitimar recursos ilícitos. El tercer factor es que la minería está produciendo ingresos permanentes sin depender exclusivamente de mercados externos, como ocurre en otro tipo de economías criminales. Entonces, mientras el grupo tenga la capacidad de controlar el territorio y mantener la extracción, esa organización dispone de un flujo relativamente estable de activos, de recursos, ¿sí? Otro elemento muy importante es que esas rentas obtenidas le permiten a la estructura ejercer un control social. Hablábamos anteriormente de la gobernanza criminal, poner normas, administrar incluso justicia informal, regular las actividades económicas de esa comunidad, cooptar autoridades locales y consolidar legitimidades alternativas. Entonces, no solamente les está generando riqueza a nivel económico, sino una capacidad para entrar a disputar funciones que son propias del Estado. El 30 de enero de 2026 ocurrió un hecho que cambió el rumbo de esta historia. Alias Gonzalito apareció después de caer presuntamente de una lancha mientras navegaba por el río Esmeraldas en Tierra Alta, Córdoba. La versión oficial habló de un accidente. Sin embargo, el cuerpo presentaba golpes en la cabeza y el rostro. Las condiciones en las que fueron recuperados impidieron establecer si esas lesiones fueron producto del río o de una agresión. Dentro del clan comenzaron las dudas. Fue un asesinato y lo tiraron al río, como que lo ahogaron, o sea, lo golpearon y lo para que no participara en esos diálogos donde está alias Chiquito Malo y donde están los otros, pero ya como que Gonzalito no estaba en la estructura, no había confianza y querían sacarlo del camino. Entonces tú sabes que esas estructuras se manejan en esos esquemas de mandos y de acuerdo a eso, porque es muy raro todo lo que aconteció. Un hombre jugado en la selva, acostumbrado a moverse en lanchas, en canoas, nadando, y ahogarse de esa forma es muy raro. Entonces me dice una fuente en el clan del Golfo que por ahí pudo ser porque había algunas diferencias internas en cuanto a cómo se iban a llevar los diálogos, cómo se estaba tratando el tema, y algunos no quieren los diálogos para seguir negociando, seguir traficando, y de pronto alias Gonzalito sí quería los diálogos. No está claro lo que pasó, pero por ahí va el asunto. O sea que no es del todo un accidente, sino que hay una componenda detrás para sacarlo del camino. El primero en desconfiar fue precisamente Chuzo. Él conocía las profundas diferencias entre Gonzalito y el máximo jefe del clan, alias Chiquito Malo, por el manejo del dinero y los constantes desacuerdos sobre las utilidades que debía entregar al frente Jorge Iván Arboleda. Antes de la muerte de Gonzalito, ya habían sido eliminados varios mandos de alto nivel del clan en medio de disputas internas, aumentando la desconfianza dentro de la organización. Para Chuzo, aquello no parecía un accidente, parecía una sentencia, y decidió escapar antes de convertirse en el siguiente. Entonces se dicen mil cosas, hay una tensión creciente dentro de las estructuras por las nuevas dinámicas que se vienen frente al 7 de agosto el presidente Abelardo de la Espriella. Y vienen unas negociaciones que se venían haciendo con algunas facciones y con el mando directo de AGC a un tema de sometimiento que llevaba un tema de unos diálogos en Dubái, que todavía tiene suspendidas las operaciones ofensivas, y se puede presentar primero temas purgas por temas de indisciplina. Sí, siempre han habido, desde el EPL pasando por las FARC, el M19, siempre han habido, y después de la negociación con las FARC han habido temas de muerte. Hay gente que manejan recursos y son, por decir menos, indelicados en el manejo, y allí no hay cárcel, sino pues juiciamiento en estos temas.
Se pueden presentar, sí, cuando hay mal manejo de recursos. Segundo, que se mueven hacia áreas donde empiezan a recibir, hay presencia de coca, de oro, de microtráfico, de narcotráfico, y empiezan a recibir cantidades de dinero con un nivel sociocultural que a veces no están capacitados para manejar. Y se enloquecen y empiezan a violar el tema de disciplina. Estas estructuras ilegales tienen que mantenerse, primero, clandestinas, por eso sobreviven. Segundo, disciplinadas, por eso sobreviven. Y tercero, parte de la disciplina es no consumo de trago, no frecuente de mujeres, no lujo ni extravagancias, no maltrato a la población civil y no reclutamiento de... Pues todo eso está tanto en el ELN como en la FARC como en AGC. ¿Qué pasa allí? Que si se presentan temas de indisciplina, se hace lo que se denominan juicios revolucionarios o ajuste de cuentas, y puede presentarse problemas, claro, donde hay mucho recurso, hay manejo, si hay mal manejo de finanzas, van a haber problemas serios en el tema cuando se pidan cuenta a los contadores, porque si se pierden recursos, pues van a tomar acciones contra quienes malversaron fondos o quienes ocultaron fondos de la organización. Y es muy dable que, sintiendo la presión, muchos terminen desertando de las organizaciones. Antes de desaparecer, Chuzo tomó una decisión que rompió cualquier posibilidad de reconciliación. Se llevó cerca de 3.000 millones de pesos, armas y varios hombres de confianza. Intentó crear un nuevo grupo criminal llamado Nueva Generación, pero el proyecto apenas sobrevivió unos días. El clan descubrió la conspiración. La respuesta fue brutal. 7 personas terminaron asesinadas. Solo un hombre escapó con vida, alias Cigarrillo, quien más tarde se convertiría en uno de los principales sicarios de la nueva alianza. Sin opciones, Chuzo recurrió a quien hasta hacía poco era enemigo, las disidencias de las FARC. Y aquí lo que vemos es una persona que perteneció a una estructura de las FARC y hoy va a AGC y luego se devuelve, entonces porque tal vez teme que hubo malos manejos, maltrato a la población, o que le iban a pedir cuentas de algo que no tenía cómo entregar las cuentas, y decide irse a las disidencias de John Fiera. La entrega de información, la entrega de cosas estructurales y claves, pues es espionaje y contraespionaje. Realmente esto también se utiliza por el Estado. Cuando una persona se desmoviliza, pues toda la información que trae es pertinente para la judicialización, es pertinente para las operaciones, es pertinente para reactivar los cuadros de contactos de quienes tienen el mando de qué, y por eso se utiliza el tema de lo que el presidente Abelardo ha dicho, de desmovilizaciones de tipo individual, o sometimiento de tipo individual, que fue lo que hizo 975. Y claro, si está temiendo por su vida, se va donde el enemigo, que antes era su amigo y donde había desertado, y pues esto es una tradición de tradiciones allí dentro de todo este andamiaje, donde están reportando pues muchos recursos y hay abuso sobre el manejo de las finanzas. Alias John Fiera aceptó proteger a Chuzo, pero no gratis. A cambio, recibió información privilegiada sobre el Clan del Golfo, rutas, contactos, finanzas y la ubicación de objetivos estratégicos. Desde entonces comenzó una nueva guerra por el control del noreste antioqueño y el sur de Bolívar. Las autoridades relacionan esa disputa con homicidios selectivos, secuestros, ataques armados y desplazamiento. Hoy Chuzo es buscado por la fuerza pública. El Clan del Golfo también ofrece dinero por encontrarlo, y un grupo armado que se hace llamar Comandos Armados del Pueblo. Bueno. Incluso lo amenazó públicamente, asegurando este año no come natilla. Queda en el peor de los mundos, queda primero como un traidor dentro de las FARC que se volvió a devolverse a su estructura. 2, lo que normalmente pasa es que le sacan toda la información y luego lo hacen, porque un traidor no es confiable para absolutamente nadie dentro de la dinámica de la guerra. Y 3, el presidente ha hablado de sometimiento, y en el tema de sometimiento, pues la máquina que va a obligar al sometimiento del ELN, de las FARC, de las disidencias, de AGC, sería, de las bandas, sería mejorar varios sistemas muy rápido, que creo que podría, inteligencia, apoyo de los Estados Unidos que ya lo ofreció,
reactivación de bombardeos, reentrenamiento y reentrenamiento de la fuerza militar, todo transversalizado en temas de derechos humanos, porque ninguna operación se va a hacer violando los derechos humanos ni el derecho internacional humanitario. Y al final del día tiene que ir de la mano con un componente de judicialización. Todo esto para obligar a un sometimiento. Aquí hay que tener claro en sede de construcción de paz que nunca se va a llegar a dar de baja 16.000 personas en armas. Lo que hay es que golpear las estructuras, desincentivar su crecimiento y obligar a que se sienten y se sometan de a uno en uno, o que lleguen a un proceso de sometimiento tipo 975, es decir, con un tiempo máximo de sometimiento en condiciones especiales, se llamó el tema, o como se sometió a las FARC también, máximo 8 años, y aquí esto necesita una reglamentación y va a requerirse pues tener algunos tipos de puentes para activar que las estructuras que decidan de manera individual o colectiva, pero esto requiere ley de la República, requiere una ley en el sentir mío, ordinaria, en el sentir de algunos juristas consultados, extraordinaria, porque toca derechos fundamentales. Su historia refleja un fenómeno cada vez más frecuente en Colombia. Las organizaciones criminales ya no solo enfrentan al Estado, ahora también se destruyen entre ellas por dinero, poder y control territorial. Muy importante entender las dinámicas de las comunidades. Las comunidades tienen anhelos de paz. Cuando uno ha trabajado el tema, Guaviare, Caquetá, Meta, Bichada, Cauca, mucha gente está obligada a sembrar coca allí, y eso siempre hay que llegar con una posibilidad de no imponer sustitución, bueno, porque en el campesino, en el indígena, en el afro no queda el recurso queda en quien se lleva la coca para Estados Unidos, que son narcotraficantes. El campesino le da más el café, el cacao, la papa, la yuca, el tomate, el limón, el aguacate, pero hay que llegar con placas huellas, hay que llegar con capital semilla, hay que llegar con compra del Estado a esto, y hay que llegar con desarrollo, pero la clave está en llegar con soluciones con el Estado, no solo desde lo represivo, sino desde las soluciones a la comunidad, para que la comunidad sienta que el Estado es amigo. Y esto se llama acción unificada del tema de fuerza pública. No es solamente martillo, sino es zanahoria y martillo, y sirve para consolidar territorios que han estado abandonados, como el Chocó, como el Caquetá, como el Meta, como el Cauca. El Estado allá no hace presencia, y por eso los grupos armados ilegales meten a la comunidad en la mitad del problema. Con un tema, como van tantos años de conflicto, los niños que reclutaron hoy son grandes, son cabecillas, pero hoy están reclutando los niños. Y entonces allí en esa clave es importante estabilizar el territorio, que es la primera tarea que debe tener de los retos grandes que tiene el presidente de la República. La historia de alias Chuzo nos demuestra que en el crimen organizado la lealtad dura hasta que el dinero y el poder se cruzan. Hoy es buscado por las autoridades, sus antiguos aliados y sus nuevos enemigos. Pero mientras los cabecillas siguen cambiando de bando y disputándose las rentas ilegales, quienes pagan verdaderamente las consecuencias son los campesinos, los mineros y los comerciantes, que siguen en una guerra que parece no tener fin. La pregunta es, ¿crees que alias Chuzo se mantendrá con vida o será traicionado como otros mandos? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.